Bendiciones, gloria a nuestro Señor Cristo Jesús. Estamos una vez más aquí con la parte número 6 de Mateo 24, esta serie que estamos llevando, y estamos emocionados porque esta serie vamos a revelar muchas cosas que serán una bomba para muchos, pero para otros será una revelación, porque yo sé que muchos van a escudriñar la palabra con estos videos que yo estoy trayendo. Estamos trayendo el Espíritu Santo y van a escudriñar. Van a meterse profundamente en las Sagradas Escrituras para poder comprender estas cosas. Esa es mi intención en este tiempo, que tú te metas a escudriñar conmigo y tú puedas recibir estas cosas. Porque la teología lo ha revelado desde un punto de vista sistemático, desde un punto de vista, ¿verdad?, de una visión de un hombre. Y hubieron muchos engaños ahí, y no es que los que están dentro del instituto sean personas malas o sean personas herejes, pero realmente fueron engañados y todavía siguen engañados porque no se meten a escudriñar la palabra. En otras palabras, son personas buenas, pero que están engañadas. Entonces vamos a empezar rápidamente. Si usted no ha visto las otras partes, es necesario que usted las vea. Si tú estás por primera vez viendo esta parte, ¿verdad?, esta parte número 6 de esta serie de Mateo 24, es necesario que usted se sumerja en las otras partes. Específicamente en la parte número 5 estábamos hablando de una guía del libro completo de Mateo 24. Vamos a empezar y a darle comienzo rápido a esta serie, ¿verdad? Pero si no, a esta parte, pero si no, sin antes decirle que si usted no ha visto esas partes, las voy a dejar arriba. En Facebook van a estar arriba en la descripción, pero en YouTube van a estar abajo en la otra descripción que hay en YouTube, abajo. Y allí también dejaré todo hasta el link de la guía también. Por ahí voy a dejar. Entonces vamos a estar empezando, ¿verdad?, para que usted pueda meterse a YouTube, por ejemplo. Y allí están todos esos videos que están, ¿verdad?, por sesión. Usted los puede buscar allí y el orden por los números, ¿verdad? Por el número, por la parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5 y ahora esta parte 6. Vamos a comenzar rápidamente, ¿verdad?, a darle comienzo a esto. Vamos a estar hablando en esta parte número 6 de las señales antes del fin. Las señales antes del fin no son más que otra cosa que el discurso en el Monte de los Olivos. Es decir, es donde se comienza el discurso. Ese discurso que Jesús tiene con los discípulos. Y vamos a estar hablando de esto a profundidad. Este video posiblemente tenga un tiempo más largo que los otros, porque hay mucho material, hay muchas cosas que explicar. Hay muchas cosas. Así que tenga calma, ¿verdad? Y si usted quiere saber todo lo que yo voy a revelar aquí y exponer bajo la palabra, porque no son revelaciones nuevas, pues vamos a comenzar, ¿verdad? Es el comienzo del discurso en el Monte de los Olivos. Esta parte. Entonces vamos a empezar rápidamente con Mateo 24, número 3. Versículo número 3. Entonces le voy a compartir pantalla para así poder ir rapidito ahí para que usted vea la presentación, ¿verdad?, de la palabra, que vamos a estar dando la evidencia, ¿verdad?, con la escritura. Señales antes del fin. Dice aquí Mateo 24, versículo 3. Simplemente vamos a estar escudriñando este versículo a fondo porque trae una revelación, pero bien profunda. Y tiene que ver con los otros videos que habíamos comenzado, específicamente con las primeras 3 partes. ¿Qué significa el fin? Pero vamos de lleno ahora. Señales antes del fin. Es esta parte 6, versículo número 3, Mateo 24, versículo número 3. Vamos a darle lectura para luego empezar a escudriñar a fondo. Dice, Mateo 24, número 3, dice, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, ¿me escuché bien?, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Le hacen una pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es peculiar lo que le están preguntando aquí los discípulos. Yo voy a repetir esto. Dice, estando sentados en el Monte de los Olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo, dinos, la pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Vamos a pasar rápidamente nuevamente para escudriñar esto bien a fondo, para que usted, ¿verdad?, pueda entender esto y poder traérselo, ¿verdad?, traerle la revelación de esta parte profunda que hay aquí. Aquí podemos ver
¿verdad? En este versículo número 3, una amplia revelación, o vamos a verla. Y cuando usted ve esa pregunta, en esa pregunta hay 3 preguntas en una. Escuche, 3 preguntas en una. ¿Y quién se las hace? Se las hacen los discípulos a Jesús. Escuche, es decir, los discípulos se componen aquí de 2 grupos. Los discípulos se componen de la iglesia prematura, porque era la iglesia, eso es lo que no entienden. Los discípulos era la iglesia prematura, porque eran los discípulos, obviamente, de Jesús, y el pueblo de Israel a la misma vez, porque ellos pertenecían a la iglesia, pero eran hebreos, eran israelitas, o judíos, o como le quieran llamar, eran del pueblo de Israel. Entonces, ellos representan 2 grupos. La primera pregunta que le hacen a ellos es: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Verdad? En el versículo 3. Jesús se las contestó en los versículos que ya escudriñamos en la parte 5. Si usted vio la parte 5, usted va a saber que Jesús se las contestó, ¿verdad? De esa serie de Mateo, ¿verdad? De la serie de Mateo 24, la parte 5. ¿Cuál es la respuesta? Pues la voy a traer rápidamente, ¿verdad? Fue cuando vino la destrucción del templo de adoración, o el segundo templo, ¿verdad? Esa pregunta él se la contestó ahí. ¿Cuándo serán esas cosas? ¿Cuándo serán eso? Significaba eso. Porque Jesús le había dicho que va a pasar la destrucción del templo. Ella está preguntando cuándo serán estas cosas. Que tiene implicancia con todo lo que va a hablar abajo. Contesta parte de esa pregunta. Contesta parte de esa pregunta. De la primera pregunta una pregunta en 3. Esa primera fracción de pregunta que hay ahí. ¿Cuándo serán esas cosas? Él se la contesta en la parte 5, que era la destrucción del templo. Ahora, ¿cuál es la segunda pregunta dentro de esa pregunta? Dice: ¿y qué señal habrá de tu venida? Escuche bien, aquí va la revelación. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Esa es la segunda. Ahora la tercera dice: ¿y qué señal habrá del fin del siglo? ¿Verdad? Completamente diría, ¿verdad? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces son 3 preguntas en una, pero Jesús, ¿verdad?, va a contestar aquí referente, ¿verdad?, a estas 2 señales, en adelante, ¿verdad? Es lo mismo que cuando aquí dice: ¿qué señal habrá de tu venida? Es lo mismo, ¿verdad?, que decir: ¿qué señal habrá del arrebatamiento? Porque Jesús le estaba hablando a los discípulos. Y la venida para la iglesia es el arrebatamiento. Eso es lo que le estaba diciendo. ¿Qué señal habrá del arrebatamiento o antes del arrebatamiento? Entonces cuando dice: ¿y qué señal habrá del fin del siglo? Jesús le estaba diciendo que es lo mismo que decir: ¿y qué señal habrá de tu segunda venida a la tierra? 2 eventos dentro de uno. El arrebatamiento es una cosa y la segunda venida visible de Cristo a la tierra es otra cosa. Entonces, en estas 2 señales, Jesús le está, ¿verdad? Los discípulos están preguntando esto y Jesús le va a contestar en base a eso. Para quitar la revelación, aquí está el código, ¿verdad? Jesús le va a contestar del arrebatamiento, pero también le va a contestar el fin del siglo, significa, ¿verdad?, el fin del sistema. Lo vamos a estar viendo más adelante. El fin del sistema, porque el siglo significa mundo, pero mundo en este contexto significa sistema. El fin del gobierno del hombre es lo que está diciendo. El fin del gobierno del hombre. Ahora, primero Jesús, según la Biblia, o según Mateo, ¿verdad?, 24, según Mateo 24, del 4 al 15, él va a contestar o hablar acerca de su venida o arrebatamiento solamente. Es decir, Jesús va a contestar la segunda pregunta de esa pregunta en 3, porque es una pregunta, pero hay 3 preguntas ahí envueltas. Y Jesús va a contestar la segunda. ¿Cuál es la segunda? Por eso es un poquito complicado, porque no escudriña. La segunda pregunta es: ¿y qué señal habrá de tu venida? Pero sabemos que la venida de Cristo para la iglesia es el arrebatamiento. Entonces sería: ¿y qué señal habrá antes del arrebatamiento? Porque son las señales antes del fin.
¿Y dónde Jesús les va a contestar? Del Mateo 24, del 4 al 15. Ahí va a contestar. Ahí es que va a contestar. El fin que Jesús habla en este contexto del versículo Mateo 24 al 15, el fin, porque lo había dicho en otros videos, por eso tiene que ver los otros videos, a las otras series, a las otras partes, ¿verdad? Jesús habla a continuación, ¿verdad? El fin que está hablando es el arrebatamiento de la iglesia, pero desde el versículo 4 al 15. En otras palabras, Jesús, el fin que se está refiriendo Jesús, enfocado o referido a la iglesia, que son los discípulos que representan la iglesia, es el arrebatamiento. Esta es la revelación. Si usted lo puede ver, usted lo va a poder entender. Entonces, es por eso que para entender esto, usted tiene que ver las otras partes, como le dije. Tiene que ver las otras partes. De Mateo 24, versículo 4 al versículo 8, son las señales antes del fin, o mejor diríamos, señales antes del arrebatamiento. Señales antes del arrebatamiento, pero no hasta ahí, porque todavía continúan, pero le voy a leer ahora de Mateo versículo 24 al Mateo 24 del versículo 4 al 8. Vamos a ir allá, la voy a compartirle pantalla para poder presentarle ese versículo y poder proseguir. Aquí, Mateo 24, versículo 4 al 8. Dice, y respondiendo Jesús, ¿verdad? Estoy aquí. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie nos engañe, que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolor. Aquí usted puede ver, ¿verdad?, que de este versículo, como le estaba hablando, de este versículo a este versículo, que es el versículo 8, son señales antes de la venida de Cristo. Esa contestación de que la iglesia le pregunta a Cristo, ¿verdad?, a los discípulos, y Jesús va a responder. Aquí mismo, claro, le dice. Jesús le respondió y le está contestando esa respuesta, ¿verdad?, de su venida. Y usted como iglesia tiene que saber que su venida no es otra cosa que el arrebatamiento. Y si su venida no es otra cosa que el arrebatamiento, Él está hablando, ¿verdad?, las señales antes del arrebatamiento. Y si las señales antes del arrebatamiento es lo mismo que decir las señales antes del fin. Esa es la revelación. Espero que usted lo pueda ver. Entonces vamos a explicar esto a profundidad. Vamos a pasar nuevamente, ¿verdad?, acá para poder proseguir. Y entonces pues vamos a escudriñar esto, ¿verdad? Vamos a escudriñar bien claro. Aquí hay una primera señal que dice que nadie os engañe. Esto ha venido pasando. El engaño ha venido, ¿verdad?, desde siglos atrás, pero tiene que entender algo. Usted no lo puede relacionar simplemente, ¿verdad?, con profecías pasadas, sino que este es un libro profético donde se iba a cumplir en un futuro. Y tiene que verlo de esta manera, ¿verdad? Estas profecías están cogiendo un cumplimiento en estos tiempos. Si usted empieza a relacionarla con el tiempo pasado, usted se va a enredar. Y usted va a buscar otros, atar otros cabos, y usted tiene que verlo, ¿verdad? Están pasando ya, porque todo esto está pasando y tiene un cumplimiento donde ha venido cumpliendo. El engaño ha venido cumpliéndose. En este tiempo ha habido otros engaños, como el engaño ese, pero no entra ahí. Pero eso fue un engaño bien grande, hasta la iglesia cayó. Pero, ¿verdad? Y dice después, porque vendrán muchos Cristos en mi nombre, dice el versículo 5 de Mateo 24, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Iglesias falsas, ¿verdad?, apóstatas. Se está viendo. Además, han habido personas que se han hecho pasar por Cristo. Yo no voy a entrar ahí, pero esas señales han venido cumpliéndose. O han venido, ¿verdad?, han venido cumpliéndose. ¿Ves? Están en pleno cumplimiento. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, dice la palabra. ¿Ves?
Los rumores de guerra han venido pasando y han venido guerras, pero ahora en este tiempo específicamente ha habido más eso. Por eso si usted empieza a confirmar esto con el pasado, usted dice, no, pero yo hubo guerra en la Segunda Guerra. Pero no, ¿sabe? Este libro era futuro. Entonces, tiene que verlo conforme a la generación de nosotros. Por eso muchos se enredan, porque lo ven en un pasado. Entonces, porque es necesario que todo esto acontezca. Ha venido aconteciendo muchos rumores de guerra en este tiempo, pero Cristo dice aquí, versículo 6, pero aún no es el fin, ¿ves? Pero aún no vengo todavía. Aún no es mi venida. Aún no es el arrebatamiento. Entonces el versículo 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá peste, hambre, terremoto en diferentes lugares. Cuando usted escudriña este versículo a fondo, el levantamiento de nación contra nación son guerras, no es otra cosa. Cuando una nación se levanta contra otra son guerras, sean diplomáticas, sean comerciales, sean como la que está pasando ahora entre Rusia y Ucrania, son guerras. Sean diplomáticas, hay mucha guerra diplomática hoy día, detrás de los bastidores. Esto está pasando y está cogiendo comienzo. Esta señal precisamente está en pleno cumplimiento y va a aumentar, va a seguir empeorando. Lamentablemente no es un pesimismo, es que se va a cumplir más, se va a cumplir. Las pestes, usted sabe ya, con lo que se cumplió con la pandemia, y por ahí dicen que vienen otras cosas. Y ya lo están diciendo la OMS y usted, ¿verdad? No voy a entrar ahí, pero vienen más pestes. Las hambres es una señal que muchos omiten en estos tiempos porque dicen que se viene cumpliendo en China, que se viene cumpliendo acá, sí, se viene cumpliendo en Venezuela, sí, pero todavía no ha llegado a las Américas. No ha llegado a esa América del Norte, no ha llegado a esa América del Central y del Sur. Y usted me dice, sí, ya ha pasado en América del Sur, sí, en algunas partes, pero no totalitario. Aquí en Puerto Rico no hemos visto una hambre ahí brutal que ha venido. Entonces eso se tiene que cumplir en medio de esas guerras que van a venir. Cuando empeoren esas guerras. Encima de las pestes y todas esas cosas. Encima de todo eso, ya hay terremotos en diferentes lugares. Y otros dicen, no, pero si es que han pasado terremotos. No, pero como ahora, ninguno. Y usted dice, como ahora ninguno. Lo que pasa es que la gente se ha acostumbrado de ver de esas cosas en noticias. Pero como ahora ninguno. Siguen pasando y siguen pasando. ¿Veis? Cristo nos dice aquí, ¿verdad? Y todo esto, en el versículo 8, es principio de dolores de parto. Entonces quiero decirle aquí, ¿verdad? Que esta es la verdadera, ¿verdad? Administración o dispensación de este tiempo antes del fin. Se llama el tiempo o el principio de dolores de parto. Es el único que hay. Y le voy a estar explicando eso. Y no es que es el único que hay. Luego está la ira de Dios. Pero es el tiempo primordial de dispensación. Es el tiempo primordial. La teología le llama tribulación y gran tribulación. Son eventos. Lo voy a explicar ahorita. Son eventos, pero no son dispensaciones. Y ese es el enredo que ha habido. Este es el verdadero tiempo. Y Cristo lo explicó aquí. No lo estoy diciendo yo. Cristo dijo que seguirá. Todo esto será el principio de dolores, pero no es hasta ahí. No es hasta ahí porque la palabra sigue, ¿verdad? Todavía no terminan, ¿verdad? Y esto lo estamos viviendo ya, este principio de dolores de parto. Ahora, ¿verdad? Vamos a pasar a un versículo que la iglesia no quiere hablarlo. La iglesia no ha tenido la revelación tampoco de decirlo. Y yo vengo a decirlo. Vengo a decirlo porque es tiempo que se conozca para que nosotros estemos apercibidos y nosotros no nos coja, ¿verdad? Desapercibidos estas señales que ya estaban ahí, pero que no pueden entender. Y tampoco se piden al Espíritu Santo porque es que la revelación estaba ahí. Vamos a entrar entonces a Mateo 24 y vamos a leer del versículo 9 al 14. ¿Verdad? Del versículo 9 al 14 les voy a compartir la pantalla para enseñarles nuevamente ese vamos a ver si estamos aquí. Vamos aquí. Entonces dice Mateo 24, versículo del 9 al 14 vamos a leer. Y dice, y entonces os entregarán a tribulación. Y dice, y os matarán. Y seré aborrecido de toda la gente por causa de mi nombre. Y dice el 10, y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Y dice el 11, Mateo 24, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y dice el 12 de Mateo 24, y por haberse multiplicado la maldad,
El amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, mira la palabra aquí de nuevo, el que persevere hasta el fin, está diciendo Cristo, hasta mi venida. Pero como ustedes son la iglesia, mi venida es el arrebatamiento, porque ustedes no pasan de ahí. Ese es el fin relativo para la iglesia. Lo revelé en otros videos, pero lo digo aquí de nuevo. Hasta el fin, él será salvo, ¿verdad? El que persevera hasta el fin es el que permanezca en la palabra, el que no apostate, el que no se marque con la bestia, con la marca de la bestia. Todas esas cosas. El que siga fiel y firme, ¿verdad? El que abandone el pecado, todo eso. El que venga a Cristo, ¿verdad? Porque hay muchos que vendrán a Cristo también. Dice el 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces, escuche bien aquí, lo dice Cristo, no lo dice yo, lo digo yo, y entonces es que vendrá el fin. Después que pase todo eso que empieza desde arriba, que lo vamos a escudriñar, entonces es que vendrá el fin, entonces es que vendrá el arrebatamiento. No puede venir antes, no puede ser en cualquier momento. Tiene que ser cuando suceda todo eso. Eso es lo que no ha podido entender la iglesia, eso es lo que no ha podido entender la teología. De este versículo 10 de 9, y escucha, estoy revelando hasta el 14, pero vamos para el 15 ahorita. Porque no quise traerlo porque voy a explicar otra cosa ahí. De ese versículo 9 al 14 son las señales antes del fin también. Son las señales antes de la venida de Cristo para la iglesia, no para más nadie, para la iglesia. Tienen que pasar antes. Entonces, aquí, ¿verdad? Me está hablando, ¿no? ¿Verdad? De algo bien peculiar, ¿verdad? Y vamos a escudriñarlo ahora, rapidito. Vamos a pasar para darle, ¿verdad? Para entrar en más revelación sobre esto, ¿verdad? La palabra bien claro aquí nos está hablando, ¿verdad? Que en Mateo 24, del 9 al 15, pero lo leímos del 9 al 14, ¿verdad? Que aquí hay un tipo de persecución. Aquí hay una tribulación, es lo mismo. Tribulación es persecución, encarcelamiento. En una tribulación pasan muchas cosas. La iglesia antigua pasó tribulación, la iglesia antigua. Los apóstoles pasaron tribulación. Las iglesias de los tesalonicenses pasaron tribulación. A muchos mataron, a muchos persiguieron, a muchos quemaron. Hoy día matan a muchos cristianos, pasan tribulación, aborrecimiento, pasan persecución, en otras palabras, ¿verdad? Bajo el sistema, eso no ha venido totalmente para las Américas, pero escuche algo, va a venir, aquí lo dice bien claro, de Mateo 9 al 14 lo que está hablando es de una persecución. Ya empezó, porque ya empezó cuando usted lo puede ver con el sistema de educación, cuando usted lo puede ver por los gobiernos, no va a entrar ahí, porque usted sabe de lo que estoy hablando. Ya ha empezado a censurar palabras, a que ya tú no puedes hablar así, qué sé yo, pero aquí viene algo más difícil, y es Mateo 24 del 9 al 15. Esto es lo que la teología le dice a la tribulación. ¿Ves? La teología le llama a la tribulación, pero incluso en el versículo 9 dice, y entonces os entregarán a tribulación. Habla de la palabra tribulación, pero no como una dispensación. Este es el punto. No como una dispensación, sino como un evento dentro del tiempo de dolores de parto. Bien claro, lo decía arriba, ¿verdad? Y todo esto será principio de dolores de parto. Pero luego que dijo eso en el versículo 8 dice, y entonces, ¿ves? Continuó ese tiempo de dolores de parto. En otras palabras, aquí viene la revelación, lo voy a soltar. ¿Verdad? Del versículo 9 al versículo 15 es el gobierno del anticristo. Es donde se manifiesta el gobierno del anticristo, porque el que va a perseguir la iglesia en estos eventos es el anticristo. En otras palabras, del versículo 9 al 15 son los 3 años y medio de la semana de Daniel. Y algunos dirán, no, porque la iglesia no va a pasar por tribulación. No, porque la iglesia no va a entrar en la semana de Daniel. Mira quién dijo eso. La palabra no dice nunca eso. Pero como han estado en falsas teologías y que el Espíritu Santo se lleva a la iglesia, eso son cosas que no se prueban con la Biblia. Y si usted tiene un versículo, pruébemelo. No, otros dicen, no, que la iglesia no está puesta para la ira. Ahí no hay ira.
Ahí es la ira del dragón. Cuando empieza del 9 al 15 es la ira del dragón, no es la ira de Dios. Ahí, en el versículo de Mateo 24, 9 al 15. Entonces no está pasando por ira la iglesia. Claro, la iglesia no está puesta para la ira de Dios. Lo dice bien claro, pero no dice nada de que Satanás iba a perseguir la iglesia, ¿verdad? Claro, no dice nada de ese versículo porque aquí lo dice bien claro. En Mateo 9 al 15, no es Satanás a través del anticristo, a través del gobierno del anticristo. Y esto tiene una sincronización del versículo 9 al 15, lo vamos a estar leyendo un poquito más abajo, del versículo 9 al 15 con el capítulo 6 de Apocalipsis. Cuando usted lee el capítulo 6 de Apocalipsis, son los mismos eventos que están pasando del Mateo 24, 9 al 15. Es lo mismo, es la primera mitad. El capítulo 6 de Apocalipsis son los primeros 3 años de la semana de Daniel. Mateo 24, 9 al 15, los primeros 3 años de la semana de Daniel. Se lo voy a probar con el capítulo 15. Pero muchos no lo quieren entender porque por la teología. Entonces dice aquí el Mateo 24, 9, dice, y entonces os entregarán la tribulación. Y lo voy a probar que es la iglesia que está ahí. Es la iglesia, no es otra cosa. Tampoco quieren verlo. Mateo 24, capítulo 9, versículo 9, dice, y entonces os entregarán a tribulación, ¿verdad? Ese gobierno del anticristo, o ese el sistema, la bestia, como le dice, la bestia no es el anticristo solo, la bestia es el imperio, las naciones, los 10 cuernos que van a estar, y él, esa es la bestia, y el sistema, entonces, y todo esto de inteligencia artificial y todo eso, no voy a entrar ahí, pero entonces entregarán a tribulación y dice, y os matarán, el 9, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿Quiénes son los que son aborrecidos por causa del nombre de Jesús? No es el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel está inconverso. Digo, no todos, pero la mayoría no es el pueblo de Israel como vienen diciendo la teología. Eso es falso. Eso se metió para engañar. Es la iglesia, son los únicos que llevan su nombre, la iglesia. Mira, ¿qué les pasará? Algunos nos matarán, algunos seréis aborrecidos y por causa de su nombre. Cuando dicen matarán y seréis aborrecidos, cárcel, a otros muerte y a otros pues persecución. Eso es lo que yo le llamo allí la persecución futura que viene. Ya empezó, pero viene. Entonces dice después en el 10, muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Aquí no habla de inconversos, aquí habla de la misma sistema eclesiástico donde muchos, como no van a ver lo que está pasando y son religiosos del mismo sistema, muchos van a entregar a los que conocemos. A los que conocemos la verdad, mira, los van a entregar. Ahí dice, entonces tropezarán y se entregarán unos a otros. La misma iglesia ahí entregando unos con otros porque hay unos que están dormidos completamente. Eso es lo que está hablando ahí. De los que muchos tropezarán entonces y se entregarán unos con otros y se aborrecerán. La misma iglesia aborreciéndose. Eso es lo que está hablando. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán, más apostasía. Ese es el tiempo de apostasía. Ese es el tiempo de apostasía. Ese es el tiempo de la casa abrámica. Ese es el tiempo del ecumenismo. Que ya empezó. Y usted sabe que empezó, pero eso no ha culminado. Eso va a seguir. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Quiénes son los que van a engañar? Eso que usted sabe, todas esas religiones que se están uniendo al ecumenismo. Y por haberse multiplicado la maldad, dice, ves que todo esto futuro, esto puede estar haciendo un preámbulo ahora, pero usted no puede estar diciendo que eso se está cumpliendo ahora. Eso se va a cumplir en un futuro, cuando haya ese ecumenismo, cuando haya esa persecución para nosotros, para todos nosotros. Y que Dios proteja al que sea, ¿verdad? O guarde el que sea, pero muchos pues va a pasar lo que está pasando ahí. Si no lo quieren decir, ahí lo dice. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Claro, ¿qué quiere decir eso? Iglesia, muchos se van a apartar de la fe. Cuando dice que el amor de muchos se enfriará, Dios es amor, se apartarán de Dios, la apostasía. Muchos se van a apartar de la fe. Por todo esto, porque la teología le enseñó otras cosas. Yo le vengo a decir esta revelación, no es juego. Lo que vengo a decirle la verdad. Si usted lo quiere creer, no lo crea, escudriñe usted. Y pídale a Dios todo lo que yo estoy diciendo. Pero está ahí.
Dice el 13, mas el que persevere hasta el fin, vuelvo a decir, será salvo, ¿verdad? En todo ese revolú tenemos que perseverar. ¿Ves? Entonces, para poder perseverar, usted no puede tener temor a la muerte. Usted no puede tener temor a la persecución, a la cárcel, a nada. Porque si usted es cristiano de verdad, usted tiene que ser un discípulo realmente. Perseverar hasta el fin, dice. ¿Hasta qué? Hasta la venida de Cristo por la iglesia. Y si es por la iglesia, es por el arrebatamiento. Ese fin revela la palabra arrebatamiento. El que persevere hasta ese fin. Lo expliqué en los primeros videos. Ese fin es el arrebatamiento. Dice será salvo. ¿Por qué será salvo? Porque será llevado de este mundo, punto. Y este cuerpo será redimido. Y se acabó todo. Entonces, y será se acabó todo para nosotros porque por ahí seguiremos con Cristo, pero pues se vivirán muchos eventos difíciles, como la ira de Dios. Pero yo lo digo así para que usted entienda, ¿verdad? Que ese es el punto y ya se acabó. Entonces, el 14, Mateo 24, 14 dice, y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y ahí es que entonces vendrá el fin. Eso no es ahora. Eso es un tiempo futuro donde muchos remanentes que habrán van a salir a las calles. Van a salir. Ese es el avivamiento que va a venir. No dentro de los templos. Posiblemente en las plazas. Los pastores esperando que estén dentro. No. Cuando ellos mismos, esos pastores que están dentro ahí esperando que otros lleguen, se aviven y reciban esta verdad, entonces ese va a ser el fin que venga, porque vamos a ser perseguidos. Y muchos sabrán que estamos pasando por esto. Ahí se le va a revelar esto de verdad. Y entonces, pues, en todo ese transcurso, que va a haber persecución, todo eso, va a predicarse el verdadero reino. Porque lo habían abandonado, ¿verdad? Y están predicando falsas teologías, están predicando falsos reinos, falsas visiones de hombres, que si vamos por más, que si vamos, y todo es materialismo, dinero, otro es un amor humanista. Ya no, si le habla de la muerte, entonces, ¿sabe? Se va a predicar el evangelio del fin. Y la palabra aquí cuando dice en Mateo 24, versículo 14, dice, y entonces vendrá el fin, nos está dando la clave, de que después que pasen todas estas señales, ahora es que viene. Ahorita dijo todavía no era, pero ahora está diciendo entonces, a continuación, reciba la revelación, a continuación vendrá el fin, vendrá mi venida. No está diciendo día ni hora, pero está diciendo el tiempo para que uno lo conozca. Cuando se cumplen esas señales, está cerca. Por eso no puede ser cualquier momento, como están diciendo por ahí. Todo esto no ha pasado. Entonces vendrá el fin. ¿Y qué es lo que falta? Mateo 24, 15. Vamos a leerlo allá. Vamos a leerlo rapidito. Voy a compartirle pantalla para ir allá. A ver si le compartí pantalla por aquí. No hice la transición. Vamos para allá. Mateo 24, 15. Mira aquí, esta es una de las últimas señales que va a ver la iglesia. La iglesia va a estar presente. La iglesia va a estar presente. Ahí bien claro lo dice. Y entonces vendrá el fin. Y entonces, cuando te habla de la transición ahí, en Mateo 24, 14, y entonces es que a continuación falta algo. Falta algo más. Falta algo más. Entonces, esta es una de las últimas. Le voy a enseñar otras dos señales más que van a venir. Que muchos, pues, van a venir. Pero puede ser que pasen en el transcurso de Mateo 9, 15, o puede ser, yo no le puedo decir ahí, ¿verdad? Eso lo determinará Dios. Pero puede ser que después que se cumpla esto, esta es Mateo 24, 15, podría ser después de ahí. Yo le voy a dar, ¿verdad?, mi opinión. Mi opinión es que se cumple después de ahí, después de Mateo 15. Después de Mateo 15, y le voy a estar diciendo que es después que lo que se cumple. Está en Apocalipsis 6. Está en Apocalipsis 6. Lo que se cumple, que en mi opinión, en mi revelación, es después de ahí, de Mateo 24, 15. Pero vuelvo y repito, es mi opinión. No sé si se cumple en el medio, de Mateo 9 al 15. Entonces, Mateo 24 al 15, esta es una de las últimas señales antes del fin. Y si es antes del fin, es antes de la venida de Cristo. Y si es antes de la venida de Cristo, es antes del arrebatamiento. Yo espero que lo esté viendo ya. Mateo 24, 15 dice, por lo tanto, antes decía, y entonces vendrá el fin. Entonces dice, por lo tanto, ahora, viene ahora, cuando veáis, aquí se está refiriendo a dos grupos.
Se está refiriendo tanto como a la iglesia, como tanto al pueblo de Israel. Entonces, aquí hay dos contextos. Esto lo va a ver la iglesia y lo va a ver obviamente el pueblo de Israel, pero le está hablando aquí, específicamente aquí. Esto es una revelación, ¿verdad? Si usted lo recibe bien, pero espero que lo reciba. En Mateo 24:15 es para los dos grupos. Ya después de Mateo 24:15 empieza a hablarle al pueblo de Israel. Y eso lo vamos a hablar en otros videos. En el video 7, la parte 7. Pero aquí se lo tuve que traer porque también está condicionado para la iglesia. Porque esta es una de las últimas señales. ¿Verdad? Dice, por lo tanto, cuando veáis, ¿verdad? Se lo está diciendo a los dos, a los discípulos, como al pueblo de Israel, porque los discípulos se componen los dos grupos, pero ahí se separa, porque ahí de ahí para abajo, pues también coge relevancia para el pueblo de Israel. Por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Quiénes son los que leen y entienden? Los entendidos. ¿Quiénes son los entendidos? Los que reciben revelación. ¿Quiénes son los que reciben revelación? Los que tienen el Espíritu. ¿Quiénes son los que tienen el Espíritu? La iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? El cuerpo de Cristo. Entonces aquí no está hablando a nosotros, iglesia. Cuando veáis eso, usted puede ver ahora. Entonces vamos a ver esa señal. Cuando el anticristo se quite la careta y se presente como Dios, abobine ese templo. ¿Dónde nos habla eso específicamente? ¿Y cómo sabemos que ahí es? ¿Verdad? La mitad, se está cumpliendo la mitad de la semana de Daniel. Vaya, apunte ese versículo, vaya a Daniel capítulo 9, si no me equivoco, versículo 27. Lo tengo más apuntado ahí, pero se lo digo ahorita. Daniel 9, capítulo 27, es lo mismo que está pasando aquí. Mateo 24:15. Daniel 9, capítulo 27. Por lo tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, por eso cita a Daniel, el que le entienda, ¿ves? Porque el anticristo se quita la careta ahí. No es que se manifiesta ahí, sino que se deja ver como Dios. Ahí los judíos se dan cuenta de que no era el Mesías que estaban esperando, porque fueron engañados ya hace rato. La iglesia está padeciendo la persecución. Y ahí, ¿verdad? Esa es una de las últimas señales. Y entiendo yo que después de ahí, como le digo, vienen otras dos señales. Pero vamos allá. Vamos allá ahora para explicarle eso. Y entonces, ¿verdad? Ahí estamos viendo ya, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Que es un poco difícil para entender para algunos porque la teología no los va a dejar ver. Pero si usted ve bien esto y lo ve con la guía que yo había presentado, pues va a poder ver mejor. Y claro, tiene que usted pedirle al Espíritu Santo y tiene que usted realmente, ¿verdad? Sacar toda la teología de su mente, sacar la Grecia, sacar a Roma, porque en la teología que enseñan en los institutos está Grecia y está Roma, pero no lo van a entender mucho, pero está. Entonces, ahí bien claro nos está diciendo, ¿verdad? Esto que estoy diciendo no revela día ni hora del arrebatamiento, pero sí revela el tiempo, ¿verdad? Donde ya es inminente la venida de Cristo, por eso se llaman las señales antes del fin, las señales antes de su venida, las señales antes de su arrebatamiento, ¿verdad? Y por eso se llaman así. Ahora, quiero revelar dos señales más. Yo le dije ahorita que de Mateo 24, 9 al 15 es el mismo tiempo que está sucediendo en Apocalipsis 5, porque el Apocalipsis 6 es la manifestación del anticristo y en Mateo 24 del 9 al 15 es la manifestación del anticristo. Lo que los teólogos dicen tribulación como dispensación, pero no es el mismo tiempo de dolores de parto. Es decir, que el tiempo de dolores de parto se extiende, ¿verdad? El tiempo de dolores de parto, ahí lo dice la palabra. El tiempo de dolores de parto se extiende hasta los primeros 3 años y medio. Ahora, ¿cuándo empiezan los primeros 3 años y medio? Eso lo determina Dios y lo vamos a ver con la manifestación del anticristo. Punto. La manifestación del anticristo, esa, y la persecución. Cuando venga una persecución grande, usted va a saber que ya se está cumpliendo. Empezaron esos primeros 3 años y medio de la semana del año. Es un tratado para Israel, pero la iglesia iba a pasarlo, porque ahí lo dice bien claro, en Mateo 9 al 15. Otras dos señales no, una señal más, nosotros veremos que la habló mucho tiempo Gille Ávila,
que la hablaron muchos siervos de Dios, ¿verdad? Pero eso se quedó en el olvido y parece que se le olvidó a la iglesia, ¿verdad? Es el gran terremoto. El gran terremoto que hay en Apocalipsis 6 lo va a pasar la iglesia. En otras palabras, el sexto sello. La iglesia va a estar hasta el sexto sello. Le voy a dar esa revelación porque no se la iba a dar, pero la iglesia va a estar hasta el sexto sello. Entre el sexto sello y el séptimo, la iglesia se va. Ahora, no le voy a explicar por qué, porque yo voy a revelar eso en el libro de Apocalipsis 6 que voy a estar trayendo y le voy a explicar por qué. Por qué la iglesia se va entre ese transcurso. Y eso no revela día ni hora, sino revela que en cualquier momento, después que se dé el sexto sello, se va a la iglesia. En cualquier momento. Por eso dice que es repentino como un ladrón, pero las señales tenían que pasar. Y ese es el gran terremoto que hay en Apocalipsis 6, ¿verdad? El gran terremoto, donde, ¿verdad? El sol se pone negro. Todo eso lo verá la iglesia. El sol se pone negro y la luna se vuelve sangre. Ese señal de Apocalipsis 6 está en concordancia con Joel, capítulo 2, versículo 30 al 31. Mucha gente piensa que Apocalipsis 6, versículo 12 al 13, es lo mismo que está pasando en Mateo 24, 28. No es lo mismo. Allí en Mateo 24, 28, el sol se pone negro, pero la luna no se vuelve sangre. Pero aquí sí, ¿ves? Son señales parecidas, pero usted tiene que estar pendiente porque hay detallitos que son diferentes. Y el detalle que es diferente en Apocalipsis 6 es que la luna se vuelve sangre. Y otras cositas ahí, pero no vamos a entrar ahí hasta que veremos Apocalipsis 6 en un futuro. Entonces esta señal tiene que darse de Apocalipsis 6, que para mi opinión, ¿verdad? Vuelvo y repito, mi opinión. Aquí yo no he recibido revelaciones de eso, pero para mi opinión ese gran terremoto sucede después de Mateo 24, 15. O podría ser en el transcurso, ¿verdad? De Mateo 9 al 15, cuando se estén cumpliendo todas esas señales. Podría ser. Entonces nota, estos versículos marcan la culminación del tiempo antes del fin. Todos esos versículos que le hablé, que empecé a hablar en esta parte 6, ¿verdad? De Mateo 24, la serie de Mateo 24, que es el discurso del Monte de los Olivos, desde el versículo 3, Mateo 24, 3, al 15. Todos estos versículos ahí es la culminación del tiempo del fin. Porque ya Cristo los reveló ahí, ¿ves? Y entonces, ahora sí viene el fin, ¿ves? Pero, obviamente, luego que culmine esas señales, incluyendo el Apocalipsis 6, entonces es que comienza el tiempo del fin. Este era el tiempo antes del fin, pero entonces comienza el tiempo del fin. ¿Y cuál es ese tiempo? La ira de Dios. Ya la iglesia no estará ahí. Entonces, vuelvo y repito, este es el tiempo que culmina el tiempo antes del fin. Ahora, voy a hablar algo, ¿verdad? Ya estamos culminando esta parte, estamos casi culminando, ¿verdad? Esta parte porque quiero revelar otras cosas, ¿verdad? Hay una concordancia, porque esto es bien amplio, Mateo 24, 15, 9 al 15, ¿verdad? Hay una amplia concordancia aquí bíblica del versículo de Mateo 15, lo que le estaba hablando ahorita, Mateo 15, que por lo tanto, cuando veáis el lugar santo, la bendición desoladora que habló el profeta Daniel, Mateo capítulo 24, 15, es lo mismo que está pasando en Daniel 9, 27. ¿Ves? Aquí está el versículo que les dije ahorita. Se los dije bien, pero pensé que se lo estaba diciendo erróneo, ¿verdad? Porque lo estaba sacando de mi subconsciente. Pero es Daniel, ¿verdad? Como lo dije ahorita, 9, 27, es lo mismo que Mateo 24, 15. Usted lo puede buscar allí y a esa es la concordancia. Otra cosa que ocurre también en Mateo 24, 15 tiene la misma concordancia, está con 2 de Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 4. ¿Y qué nos revela ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4? Que es otra señal, ¿verdad? Antes del fin, es cuando se sienta el anticristo en el templo. Por eso es que se hace pasar por Dios y se dan cuenta de que no era Dios, que no era ningún Mesías. Esa señal también la presenciará la iglesia. Cuando esta señal tenga cumplimiento, ¿verdad? Después de estas señales, después como le dije, la iglesia será arrebatada. Porque estas son señales que culminan el tiempo del fin para que venga el fin. Porque el fin todavía no ha venido, el tiempo del fin.
no ha venido, ¿verdad? O el tiempo del fin quiere decir, ¿verdad? El tiempo de contestaría la tercera pregunta que estábamos leyendo en Mateo 24:3, que es ¿cuándo será el fin del siglo? El fin del siglo es el tiempo del fin, que empezaría del versículo 15 en adelante. Desde el siglo 15 de Mateo 24 en adelante, ese es el tiempo del fin. Y es dedicado completamente a los judíos. A los judíos, eso lo vamos a estar revelando después. Y antes de ese y después de ese versículo, como le dije, es que sería arrebatado en cualquier momento, ¿verdad? De forma como un ladrón ataca. Porque un ladrón ataca en cualquier momento, pero no es que quiere decir que el ladrón que vendría como ladrón para la iglesia, porque la iglesia no está en oscuridad. Y por eso es que la iglesia sabe, porque la iglesia sabe de las señales antes del fin. Entonces, no para saber día ni hora, porque Cristo no reveló día ni hora, pero sí el tiempo. Entonces, sería repentinamente después de ahí. Esta es la culminación del tiempo de dolores de parto. Culmina ahí, en el versículo 15 de Mateo 24. Este tiempo de Mateo 24, 9 al 15, es lo mismo que los días de Noé. Es lo mismo que las señales del fin. Entonces, el tiempo de dolores de parto, los días de Noé, las señales antes del fin, el arrebatamiento, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Sabes? Puede verlo, tú sabes. No es que sea lo mismo en el sentido de que, tú sabes, hace una concordancia con ese tiempo, ¿verdad? En ese tiempo, antes, cuando ocurran esas señales, entonces, en el caso del arrebatamiento, cuando ocurra, por ejemplo, cuando culminen los días de Noé, que ya empezaron, entonces se dará el arrebatamiento. Cuando culminen las señales antes del fin, viene el arrebatamiento. Cuando culmine el tiempo de dolores de parto, viene el arrebatamiento. Y cuando culminan a mitad de la semana de Daniel, más o menos, un poco más. Por eso es que después de la mitad de la semana de Daniel, en cualquier momento se ve la iglesia, pero no estoy diciendo que es a la misma mitad, no lo sé, es más, es un poco más, porque después de ahí no empieza la ira de Dios totalmente, vienen las trompetas, pero no voy a entrar ahí, porque ese es material de otros videos. Entonces, ¿verdad? ¿Qué significa entonces Mateo 24, en Mateo 24:15? En simples palabras, es cuando el Cristo, vuelvo y repito, se quita la careta, se proclama como Dios. Mateo 24:15 nos revela, ¿verdad?, que veremos otras dos señales antes del arrebatamiento. La manifestación del anticristo, que muchas personas por ahí dicen, no, porque la iglesia se va antes, que el espíritu, no, porque no, eso es algo que ya yo lo he explicado en otros videos, no voy a entrar ahí. Y 2, la proclamación del anticristo como Dios. Esa señal es Mateo 24:15. Mateo 24, 9 al 15. Esta parte de Mateo 24 es el gobierno del anticristo, ya lo dije. Está la persecución. Por lo tanto, Mateo 24:15, Mateo 24, 9 al 15, Apocalipsis 6, Apocalipsis 13, 7, es lo mismo. Están en concordancia, lo voy a repetir. Aquí metí Apocalipsis 13, porque quería decirlo. Tenía que decirlo en esta parte. Por lo tanto, Mateo 24, 9 al 15, Apocalipsis 6, Apocalipsis 13, que esa es la pausa profética. Apocalipsis 13 vuelve. Apocalipsis 13 está hablando lo mismo que está sucediendo en Apocalipsis 6. Es lo mismo. Está presentando detalles. Juan ahí. Pero es lo mismo revelación. Están en concordancia bíblica, ¿verdad? Es el mismo tiempo bíblico en el tiempo de dolores de parto. En otras palabras, el tiempo de dolores de parto está pasando en Apocalipsis 13, Apocalipsis 6 y Mateo 9 al 15, ¿verdad? Mateo 24, 9 al 15. En otras palabras, son los 3 años y medio de el tiempo de dolores de parto, donde habrá tribulación como un evento, no como una dispensación. Esa es la gran revelación. Donde he dicho, ¿verdad?, que el anticristo gobernará por 3 años y medio. Cuando vamos, ¿verdad?, a Mateo 13, Apocalipsis 13, para culminar, vamos a ir a Apocalipsis 13 para leerlo, ¿verdad? A leer Apocalipsis 13 para que usted vea ahí, ¿verdad?, quién está ahí en Apocalipsis 13.
Dice Apocalipsis 13, versículo, vamos a ver del versículo 7 al 8. Dice, y se le permitió, este es el mismo tiempo de dolor de parto, y este es Apocalipsis 6, y este aquí mismo es lo mismo que está pasando en Mateo 9:15, es lo mismo. Apocalipsis 13, del 7 al 8, dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Aquí no está hablando del pueblo de Israel, los santos. Aquí está hablando de los santos que han sido lavados por la sangre de Cristo. No hay otro santo. No hay otro santo. Pero aquí, pues, la teología dice que es el pueblo de Israel, los santos. Pero usted estudie bien, escudriñe bien. Israel no puede ser el pueblo. Israel es un pueblo santo porque vino allí, es la tierra santa. Pero ellos no son santos. Ellos todavía no han aceptado a Cristo. Ellos todavía no tienen el Espíritu. Vamos. Entonces, pues aquí está hablando de ese tiempo, ¿verdad? De donde está persiguiendo, está siendo perseguida la iglesia. Lo mismo que empieza a decir Mateo 24:9. Se le permitió hacer guerra contra los santos y los venció, ¿verdad? ¿De qué manera los vence? Con una persecución. Ya en ese tiempo va a ser bien difícil, ¿verdad? Muchas cosas, ¿verdad? Va a haber mucha censura. También se le dio autoridad sobre la tribu de todo pueblo. Escuche, aquí dicen, no, las tribus de 12 tribus. Va a ver si son las 12 tribus. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Está hablando de la lengua de Israel. Dice lengua y nación sobre toda. No dice uno sobre una nación. Dice nación. Y adoraron y la adoraron. Aquí está hablando de la bestia, obviamente. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del tiempo. Porque aquí va a haber gente, ¿verdad?, que se va a perder. Por eso los moradores de la tierra son gente que se va a perder. Pero aquí usted puede ver bien claro, en el versículo 7, lo dice. Los santos es el pueblo de Dios, que es la iglesia, ¿verdad? La iglesia. Y, ¿verdad? Dice que de toda tribu, porque hay iglesias de todo el mundo, usted lo sabe. La iglesia no se compone nada más de Puerto Rico. La iglesia está en Estados Unidos, ¿ves? Por eso, de todo pueblo, de toda lengua y nación. Los va a vencer, va a haber una persecución de las Américas, norte, central, sur, de todos lados, Europa, de todos lados. Por aquí vamos a culminar ya con este video, ¿verdad? Yo sé que para muchos va a ser una pesadilla todo esto que yo he traído, pero espero que usted reciba esta revelación, ¿verdad? Y tú pueda verlo más allá, pueda ver el video nuevamente. Si usted de alguna razón, por alguna razón, usted quiere que yo le envíe este PDF también, de esta parte, para usted tenerlo escrituralmente y usted sacar cabo, usted me lo pide, simplemente me lo pide y yo se lo envío. Como le dije con la guía. La guía, aunque yo la dejo por ahí, usted va a tener que pedirme porque este no lo voy a dejar por ahí. No lo voy a poner. Si lo quiere, para escudriñarlo, no lo voy a presentar con un link para tiene que pedirlo. Y yo se lo envío por Gmail. Puede ser porque usted me lo envíe por inbox o qué sé yo, por donde sea. Y usted se dispone a hacerlo y yo lo hago. Yo me dispongo a enviárselo. Entonces, vamos a ver esta parte por aquí. No sé cuánto ha durado esta parte. Mira, ya va 1 hora, pero era necesario revelar todo esto aquí, ¿verdad? Porque no podía estar llevándolo por sesiones. Y nada, esperamos, ¿verdad?, que para la parte 6, pues seguir con el tiempo del fin. Aquí ya podemos revelar el tiempo antes del fin y este tiempo lo vive la iglesia completamente. Todo lo que hablamos aquí lo vive la iglesia antes del arrebatamiento. Por eso faltan muchas cosas de cumplirse. La iglesia no se va en cualquier momento. Falta todo esto. Pero el otro tiempo que voy a estar revelando, que es la parte 7 de Mateo 24, ¿verdad? Como yo les he puesto, porque así les he ido desarrollando, no es que así lo dice la Biblia. La parte 7, parte 6. En la parte 7 específicamente voy a hablar del tiempo del fin. Ahí no está la iglesia. Ahí ya la iglesia no está. Entonces, Dios lo bendiga, pueda recibir esta revelación, comparte este video si le está edificando, déjeselo llevar a otros para que escudriñe también. Esta es mi intención. Dios los bendiga y nos veremos luego, en otro video de esta serie de Mateo 24. Dios les bendiga.